En la Europa más septentrional, dentro de los denominados países nórdicos, nos aguarda el territorio de la luz y los 1000 lagos. Finlandia nos regala sus intensos días y sus largas noches, el verde de sus bosques y el azul de sus aguas, los colores de sus mercados y sus frutos silvestres, el calor purificador de sus saunas, la caricia templada del verano y el blanco deslumbrante de su invierno. Pero sobre todo, Finlandia va a brindarnos la magia de su luz, de todas sus luces. Porque en este país el sol puede marcar la medianoche, el crepúsculo hacerse día y la aurora nos dejará sin aliento. Por eso las luces del norte guiarán nuestro viaje. Siguiendo su estela, navegaremos buscando su reflejo. Tras los rayos de luz, descubriremos sus ciudades históricas. Atravesaremos la llanura, la tundra, con la brújula señalando siempre hacia la aurora boreal, hasta alcanzar Laponia. Y entonces, al alba, la luz nos hará su mejor truco. Finlandia, bajo la luz boreal. En el Círculo Polar Ártico, en Laponia, visitaremos la comarca de Inari y conoceremos a las gentes del pueblo Saami, una de las culturas europeas más desconocidas y sorprendentes. En el área central, veremos hacerse añicos la orografía mientras navegamos por la región de los lagos Savonlinna y Mikkeli, una telaraña acuática. En uno de cuyos extremos visitaremos Tampere, la mayor ciudad interior de Finlandia. Y ya en las costas del mar Báltico, donde se concentra la mayoría de la población, recorreremos Turku, capital de la región de Finlandia Occidental y una de las ciudades más antiguas. Desde aquí, surcando 1000 islas, alcanzaremos el faro de Pinkster. Y en el sureste pasearemos por las calles medievales de Porvoo, flanqueados por sus casas de madera. Pero el inicio de nuestro viaje no será otro que Helsinki, la capital de Finlandia. Finlandia en sueco, Suomi en finés. En ambos casos, el origen del topónimo que da nombre al país nórdico se pierde en la oscuridad del tiempo y la leyenda. Un misterio entroncado con la historia de un lugar que fue colonizado por primera vez hace 10.000 años. Al norte, limita con Noruega. Al sur, el Golfo de Finlandia separa el país de Estonia. Pero son las amplias fronteras, al este con Suecia y al oeste con Rusia, las que han marcado la vida de unas tierras milenarias, pero que hasta 1917 no obtuvieron la independencia. Vikingos, saamis, fineses, suecos y rusos tejen el alma del país menos poblado de la Unión Europea. Poco más de 5 millones de habitantes en sus 338.000 kilómetros cuadrados. En la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo del modelo nórdico de estado de bienestar, Finlandia, una república democrática, alcanzó unas envidiables cotas de desarrollo. Vamos a conocer un lugar cuajado de lagos, hay más de 190.000, e islas, unas 180.000.
con un 69% de su territorio boscoso y una tercera parte de zona ártica. Empecemos con su capital, Helsinki. Helsinki es una ciudad manejable, de 500.000 de habitantes. En su centro están las mejores muestras de la arquitectura finlandesa, mezcladas con los puestos de los mercados junto al puerto. En la Plaza del Senado nos sentaremos en la escalinata de la catedral, una muestra del cruce de credos y caminos que es Helsinki. En tranvía recorreremos la calle principal, la avenida Mannerheimintie, sede del Parlamento y el Museo Nacional. Y en el Parque Sibelius jugaremos con las ardillas tras haber hecho un poco de ejercicio. Navegando por sus alrededores, veremos las primeras saunas y las casas del bosque, hasta alcanzar la fortaleza de Suomenlinna. Y cuando se haga de noche, participaremos de la vida que se despliega en los meses de oscuridad. El símbolo de la capital, en el centro, nos da entrada en Helsinki. Tervetuloa, bienvenidos en finés. Esta sencilla fuente de bronce y granito, la Javis Amanda, la muchacha del mar, identifica el renacimiento de la ciudad. Así fue concebida por su escultor, Ville Wahlgren, en 1906. Y así fue asumida por los habitantes de Helsinki. La mujer desnuda que emerge entre las olas representa el resurgir del país dominado hasta entonces por suecos y rusos. Frente a la estatua, la ciudad, compacta y accesible. Estamos en su centro neurálgico, la plaza del mercado, Kaupatori, en finés. El lugar en el que, en 1550, Guillermo I de Suecia fundó un pequeño pueblo pesquero. El corazón de Helsinki, a la entrada del puerto, donde los edificios neoclásicos comparten espacio con los puestos de frutas y pescados. Ubicado frente al mar, este es el mercado más populoso. El lugar ideal para degustar dos de las especialidades finlandesas, el salmón y la carne de reno. También podemos encontrar artesanía local y complementos hechos con todo tipo de pieles. Aquí tienen sus puestos los saamis, habitantes de las tierras del norte. El mercado es uno de los sitios favoritos de reunión de los lugareños cuando llega el buen tiempo. Desde el centro de la plaza, el alto obelisco sigue nuestros pasos. En el lado norte, el elegante edificio del ayuntamiento y el palacio presidencial, antiguo palacio del zar. Desde 1918 es la residencia del presidente de la República. Vamos a terminar de abrir el apetito en el otro mercado de la plaza, el cubierto. Basta que caminemos 100 metros. Finlandia se nos ofrece a través de estos puestos. El reno, del que se aprovecha casi todo, es protagonista de la cultura finlandesa, y no solo de la gastronómica. El oso pardo, el animal salvaje y legendario de estas tierras. Sus pieles fueron durante siglos garantía de supervivencia al llegar los fríos y largos inviernos. Hoy su carne en lata es un elemento básico de la dieta del país. Finlandia posee la mayor reserva de osos pardos del mundo.
Y claro, el pescado. A sus 1.100 kilómetros de costa, Finlandia añade sus 180.000 lagos. Estamos en el país más lacustre del mundo. Los puestos del mercado nos anticipan el potencial de sus aguas y sus bosques. Durante 7 siglos, Finlandia estuvo integrada en Suecia, hasta que en 1809 pasó al Imperio ruso, al que perteneció durante más de 100 años. De este periodo es la Helsinki neoclásica, de anchas avenidas y amplios espacios verdes. Su principal exponente lo encontramos al norte de los mercados, en la Plaza del Senado. Diseñada por Engel, el arquitecto que también proyectó San Petersburgo. Aquí están el Palacio del Gobierno, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Los finlandeses creen en los libros como fuente de sabiduría y están orgullosos de tener el porcentaje de utilización de bibliotecas más alto del mundo. La literatura ha contribuido, y mucho, a la construcción de la identidad nacional. Desde el centro de la plaza nos mira el zar Alejandro II, retazo de un dominio que concluyó en 1917, cuando Finlandia se declaró independiente. En la plaza está también la Catedral Luterana. Los habitantes de Helsinki sacan mucho partido a los 45 peldaños de su escalinata. Con el buen tiempo, pero también en invierno, cuando la oscuridad puede alargarse durante casi 20 horas. Aquí celebran festivales y ceremonias como esta de Navidad. La luz confiere a esta ciudad un algo mágico. La catedral nos cuenta la historia del cruce de credos cristianos que ha vivido Helsinki. Católicos y protestantes suecos por un lado y ortodoxos rusos por el otro convirtieron al cristianismo a las tribus finesas hasta entonces animistas. Cruzamos el puente hasta la isla Katajanokka para conocer otra muestra de este cruce. El Templo de Uspenskin, la iglesia ortodoxa más grande de Europa Occidental. Fue construida en 1868 por el arquitecto ruso Gornostayev. El color de sus ladrillos y sus 13 cúpulas doradas son una muestra excepcional de la arquitectura eslavo-bizantina. En Helsinki, los tranvías son algo más que un medio de transporte. Subimos a un tranvía bar mientras nos perdemos relajadamente por la ciudad y sus gentes. Con la llegada del buen tiempo, las calles son un paraíso para peatones, ciclistas y coches sin prisas. Avanzamos por la avenida Mannerheimintie, la calle principal. En nuestro recorrido, nos van saliendo al paso la Ópera Nacional, el Parlamento, el Museo Nacional y el Kiasma, el Museo de Arte Contemporáneo, con lo mejor del arte contemporáneo finlandés e internacional desde la década de los 60. Porque junto a sus muestras de arquitectura decimonónica, Helsinki es un referente del Art Deco, el estilo desarrollado en la época de entreguerras del siglo XX y del funcionalismo. Esta es la Casa de Finlandia, obra de Alvar Aalto, el arquitecto que cambió la ciudad. Él fue el encargado de su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Sus formas geométricas básicas y sus líneas sinuosas representan el funcionalismo finlandés. Otro ejemplo lo encontramos en el Enso Guddzeit. Aalto es una de las personalidades más queridas por los habitantes de Helsinki. Devoción que comparte con otro vecino ilustre, el compositor Jan Sibelius, fallecido a mediados del siglo XX. Estamos en el parque que lleva su nombre, y este es su monumento, compuesto por cientos de tubos de acero. La obra musical de Sibelius es sinónimo de patriotismo.
sobre todo la pieza titulada Finlandia. Es el momento de un paseo por el parque. Si algo forma parte del alma de Helsinki, son estos bosques urbanos en los que podemos practicar la tradicional marcha finlandesa, adaptación primaveral del esquí de fondo. Remar en piragua o hacer aeróbic. Si preferimos un ejercicio menos sudoroso, aquí tenemos a las ardillas para darles de comer. No es que la ciudad tenga muchos parques, es que Helsinki es un parque. Volvamos al tranvía. Es el medio de transporte público favorito de los residentes. Los habitantes de Helsinki gustan de definirse como tranquilos y reflexivos, aunque, eso sí, algo menos taciturnos que el resto de sus compatriotas. La capitalidad imprime carácter. No debe extrañarnos ver mercadillos vecinales como este. Los residentes ponen a la venta todo tipo de objetos en estos bazares al aire libre. Podemos encontrar un viejo longplay de vinilo o ropa de segunda mano en buen estado. Existen verdaderos conseguidores de gangas y artículos curiosos. Enfilamos el norte en dirección a otra parada obligada. El Tempeliaukkio-kirkko, la iglesia en la roca, diseñada por Timo y Tuomo Suomalainen, de 1969. Su techo está coronado por una sólida cúpula de cobre. Aquí se celebran oficios religiosos y conciertos. Su comunión con el paisaje es una llamada a la espiritualidad. Desde mediados del siglo XX, Helsinki se presentó al mundo como urbe moderna, a la vanguardia económica y cultural. A las afueras de la ciudad encontramos uno de los emblemas de esa pujanza, el distrito de Nokia, la multinacional finlandesa de tecnología. El rostro de la Finlandia que en apenas 100 años conquistó la independencia, dejó de ser país de emigrantes y se convirtió en una referencia social y económica. Nos bajamos del tranvía para coger en la plaza del mercado una lancha o el transbordador. Desde el puerto de Helsinki parten los barcos hacia las capitales más importantes del norte de Europa. Nos cuesta imaginar la importancia que tuvo para este lugar la llegada del primer rompehielos en el siglo XIX. Hasta entonces, en invierno gran parte del país quedaba prácticamente aislado. Vamos a la isla de Suomenlinna, un área de recreo imprescindible de la ciudad. A partir de mayo, cuando el clima se templa, es el momento para los recorridos campestres, que aquí son fundamentalmente acuáticos. Las posibilidades son infinitas. El azul en la bandera de Finlandia es el azul de sus aguas. Navegamos entre las casas de campo, con las saunas asomando a la orilla. La palabra sauna, la más internacional del finés, forma parte del idioma desde hace más de 7000 años. En sus orígenes se trataba de un espacio casi sagrado ubicado en el patio interior de las casas. Hoy en Finlandia tienen una sauna por cada 3 habitantes. A lo largo del viaje tendremos tiempo de disfrutar de los beneficios para el cuerpo y la mente de los baños de calor seco que pueden alcanzar los 100 grados. La luz tiñe el agua de plata. Llegamos a la fortaleza de Suomenlinna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se construyó sobre 6 islas por orden de la corona sueca para defenderse de los ataques rusos. Tanto los búnkers como las cuevas en los laterales del fuerte pueden visitarse de la mano de guías expertos.
Con tanto ajetreo se hizo de noche. Helsinki nos aguarda. La ciudad es joven y animada, vibrante a su manera, y ofrece muchas opciones de ocio nocturno. Aquí gustan del jazz, de los restaurantes de estilo francés, de la cocina rusa y los bailes más internacionales. Esta es una tierra marcada por el clima y la luz. El sol de medianoche en verano, cuando un día de junio puede durar 19 horas y el cielo nunca se oscurece del todo. Y el sol que en invierno se resiste a salir, alargando la noche. Por eso los finlandeses han aprendido a sacarle partido. Patinamos con ellos sobre los lagos helados, o nos quedamos fascinados frente a sus esculturas de hielo. Con sus transparencias y colores en la retina, decimos adiós a la capital entre dos luces. En 18 nos dirigimos al este. A 50 kilómetros de Helsinki, Porvoo es una de las localidades con más encanto de Finlandia. La segunda ciudad más antigua del país es como un museo abierto, con su casco medieval y sus casas de madera. Pasear por sus calles es recorrer sus 650 años de historia. Estamos en Old Porvoo. De los aproximadamente 47.000 habitantes de la ciudad, unos 700 viven en esta área, con sus casas y antiguos almacenes pintados de rojo. En el siglo XVIII decidieron darles este color para embellecer el conjunto y que aguantara mejor los envites de la humedad y el viento. Un tejado llama nuestra atención. Es el de la catedral, la tercera iglesia más popular de Finlandia. Varias veces el fuego se ha cebado en ella. La última en 2006, en un incendio provocado. La catedral resistió porque el techo no se vino abajo, pero el humo y el agua la dañaron seriamente. Siguiendo el suelo empedrado, llegamos hasta la Runeberg Koti, la casa en la que el afamado poeta Johan Ludvig Runeberg vivió hasta su muerte en 1877. Artista de referencia de la cultura finlandesa, la suya fue la primera casa-museo del país. Y es una muestra más de la importancia que la literatura ha tenido en la construcción del ideario nacional. Hay que hacer referencia al Kalevala, del escritor Elias Lönnrot. Fue la primera epopeya nacional finlandesa, la semilla de la independencia, basada en textos medievales que inspiraron a Tolkien y le llevaron a aprender el suomi y a utilizarlo en el lenguaje de sus fantásticas narraciones. Y tras conocer una casa ilustre, entramos en la vivienda de un habitante de Porvoo. Es fácil, aquí las puertas están abiertas. Durante siglos, Porvoo fue un importante centro comercial y estratégico. Hoy, la tranquilidad marca la vida de sus habitantes. Un 64% de los cuales habla finés y un 34% son suecoparlantes. Y tras visitar el este, salimos hacia el poniente. La llamada del norte es cada vez más intensa, pero antes hay que conocer otro enclave en las orillas del Báltico. Es un buen momento para echar un primer vistazo a los amplios bosques, inseparables compañeros de viaje. Finlandia es el país más boscoso de Europa. Aquí mandan los pinos, los abetos y los abedules, seguidos de cerca por los alisos y los álamos temblones. Los finlandeses tienen una relación muy íntima con sus bosques. El bosque protege a los retoños,
cuentan los padres a sus hijos. Por eso, nosotros debemos proteger los bosques. Llegamos a la región de Turku, al suroeste del país. Un territorio formado por 20.000 islas e islotes. Por el río Aura entraremos en Turku capital, la ciudad más antigua de Finlandia. Aquí visitaremos el castillo y la catedral, vestigios de una historia 100 veces arrasada. Saborearemos una buena cerveza en sus míticos pubs como el Old Bank o la Farmacia. Y nos asomaremos al archipiélago para intuir el pasado vikingo en la isla Rosala, hasta alcanzar el faro de Pinkster y sentir que estamos en la punta del mundo. Turku nos recibe con efecto lumínico. El arco iris sobre el Aura nos da entrada en la que fuera capital del país hasta 1812. Turku es suave, apacible. Nos dejamos atrapar por su tiempo mientras paseamos por la orilla del río Aura, uno de los recorridos favoritos de sus habitantes. De su pasado como capital, Turku conserva la zona de Luostarimäki, lo único que quedó de la ciudad antigua tras el incendio de 1827. El resto de las casas de madera fue reducido a cenizas. Por aquí pasaron fineses y vikingos hasta que en 1229 la corona sueca fundó la ciudad más antigua de Finlandia. Los sucesivos fuegos no han dejado muchos vestigios de aquel momento. Quedan en pie el castillo de 1280. Es el edificio histórico más destacado del país. Durante el siglo XVI fue el centro administrativo de toda Finlandia y en el siglo XIX se convirtió en un presidio. Hoy, además de albergar un interesante museo, es el símbolo de la marca de mostaza más conocida del país. Como compañera de batallas del castillo, la catedral, en el centro de la ciudad. Todo un símbolo para la Iglesia Luterana Finlandesa, sede de su arzobispado principal. Levantamos la vista para elevarnos con sus altos techos. Este es uno de los santuarios principales del país. Entre todas las reliquias que acoge, nos llama la atención el barco votivo. Colgando en la nave central sobre nuestras cabezas, nos recuerda que este país es un país de navegantes. Salimos a navegar por las islas que componen el archipiélago de Turku. Un puzzle de tierras desgajadas que podemos recorrer en lancha o ferry. Nuestro primer destino, la isla Rosala. Vamos a asomarnos al pasado vikingo que cientos de años atrás marcó estos lugares del norte europeo. El poblado, con sus viviendas reconstruidas, nos cuenta una historia mítica y remota, que arranca aquí, frente a la casa del jefe. Los vikingos, descendientes germánicos, se instalaron en la península escandinava hacia el año 2000 a.C. Durante siglos apenas se supo de ellos en el resto del continente, hasta que comenzaron sus ataques e incursiones. En el 700 de nuestra era comenzó la suya. 400 años de invasiones y relatos de terror forjaron una leyenda que es parte del imaginario europeo. Finlandia fue vecina y testigo de su poder y de su ocaso, cuando en el año 1100 Suecia renunció a Odín y Thor para convertirse al cristianismo. Este entramado isleño es uno de los destinos favoritos de los finlandeses cuando llega el buen tiempo. Sus villas y sus islotes deshabitados brindan un paseo delicioso.
Al fondo se yergue en solitario el faro de Pinxter, el más alto de los países nórdicos. Vamos a subirnos a una punta del mundo. Nos reciben el farero y su familia, porque en esta época de nuevas tecnologías, este faro, construido en 1906, sigue funcionando a la manera tradicional. Aunque ahora cuenta con una cafetería y un museo. Su altura, que permite el control visual de toda la zona, lo convirtió en un objetivo estratégico en la Segunda Guerra Mundial. Como muchas otras islas del Báltico, Pinxter fue testigo de los enfrentamientos entre rusos y finlandeses. En Turku capital podemos disfrutar de la noche en alguno de los barcos fondeados en el río Aura. Estamos en el reino finlandés de la cerveza. Su elaboración es casi un ritual. Su ingesta también. Además de los barcos, Turku ofrece otros originales lugares para el ocio nocturno. No podemos marcharnos sin visitar el Old Bank, un viejo banco reconvertido en el bar más grande de la ciudad. Si queremos algo más fuerte, tenemos la bebida nacional, el Koskenkorva, algo así como un vodka suave. Si nos gusta, podemos repetir en la antigua farmacia, otro curioso local nocturno. O aquí, en este edificio que antes albergó los urinarios públicos. Nos despedimos del Turku más noctámbulo y divertido. Aún nos queda mucho por ver y sentir. Ascendemos persiguiendo la luz boreal. Vamos a cruzar bosques y lagos hasta alcanzar la tundra. Nos acompañan las palabras del poeta local, Jyrki Kiiskinen. Tan verde, que nadie puede decirlo. Tan profundo, tan helado, tan mudo. Pero para alcanzar el profundo y helado norte, tendremos antes que atravesar la mitad fragmentada de este país, la región con más lagos. ¿Se puede tener más agua? Tampere, a 170 kilómetros al norte de Helsinki, es la mayor ciudad del interior de Finlandia. Situada en un istmo entre dos grandes lagos, Näsijärvi en el norte y Pyhäjärvi en el sur, diversos rápidos que llegan a alcanzar una caída de 18 metros, dividen Tampere en dos, este y oeste. La calle principal, Hämeenkatu, une ambas partes. Desde ella arranca nuestro recorrido por la ciudad. Originalmente los suecos instalaron aquí en 1779 un centro de mercado. En el siglo XIX, bajo la batuta rusa, se convirtió en una ciudad industrial. Primero por la producción hidroeléctrica de sus rápidos, y luego porque aquí se instalaron fábricas textiles y de papel. La madera de sus bosques daba para mucho. Por eso la llamaron la Manchester finlandesa. Hoy esas fábricas son galerías de arte, viviendas y lugares de ocio. Por el puente de la calle principal cruzamos los rápidos. Nos queda cerca la Plaza Mayor, Keskustori. 200.000 habitantes en la zona metropolitana y unos 100.000 más en su área de influencia convierten a Tampere en un centro vivo en medio de la tranquilidad de la región de los lagos. Su eje es esta plaza.
Capital universitaria y cultural, la ciudad cuenta con varios y llamativos museos. En uno de los lindes de la plaza visitamos el más curioso, el Museo del Espía. Su lema: el conocimiento es poder, los secretos son hegemonía. La ubicación geográfica de este país ha propiciado que de espionaje sepan bastante. Teclados para encriptar mensajes, teléfonos secretos y pasaportes falsos de nazis o tal vez de un espía soviético durante la Guerra Fría son algunos de los objetos que aquí se exhiben. Además, el museo nos ofrece la posibilidad de testar nuestra capacidad como agentes secretos. Nunca se sabe. Seguimos nuestro viaje por esta ciudad de pasado obrero y agrario. Un ejemplo del estilo de vida finlandés en el que la literatura, especialmente el teatro, ocupa un lugar destacado. Otro museo interesante es el dedicado a Lenin, única exposición permanente del mundo sobre el líder de la revolución bolchevique. Lenin estuvo en Tampere en 1905. Aquí conoció a Stalin en un acto de apoyo a la independencia de Finlandia. El museo nos acerca a aquellos momentos. Y tras este baño de historia, salimos hacia los alrededores de la ciudad. A unos 15 kilómetros conocemos un enclave curioso. El pueblo de Nokia, como señalan todos sus carteles. De él tomó el nombre la famosa compañía de telefonía. Curiosamente, no cuenta aquí con ninguna oficina. Desde Tampere nos adentramos en la región de los lagos, la zona de Savonlinna y Mikkeli, en la parte central del país. Es como si hubiéramos dejado de estar en tierra firme. Navegamos por la mayor concentración lacustre de Europa. Cientos de kilómetros de placidez entre las llanuras boscosas y las colinas. Un paraíso para los amantes de la navegación y la pesca. Si el tiempo y el bolsillo nos lo permitieran, podríamos alquilar una isla solo para nosotros. Tendremos que conformarnos con una estancia más corta. Desembarcamos en Savonlinna, en el corazón del lago Saimaa, el más grande, cerca de la frontera rusa. Para defenderse de sus ataques, en el siglo XVII, los suecos levantaron aquí este castillo de Sanolov. Tras perdernos por la historia que cuentan sus muros, nos dirigimos a otra de las atracciones turísticas del lugar, el Museo de la Madera. El edificio, al borde del lago, es un tributo a los bosques. Porque el museo quiere ser una muestra de agradecimiento a la naturaleza del país, de la que tanto han sacado. El baile de luces y sombras nos conduce por las imágenes de un pasado áspero, cuando comenzó la explotación del tesoro maderero. Nos dejamos atrapar por uno de ellos. El rojo de las bayas y el azul lavanda nos envuelven. Ante nosotros, todas las frutas silvestres, uno de los ingredientes y aderezos de la cocina. El sueño de todo finlandés es tener una casa en el bosque, a la orilla de un lago, con una sauna varada sobre él. En el área de Savonlinna existen más de 3.000 construcciones individuales como esta. Llegó el momento de purificar cuerpo y espíritu con un baño de calor tradicional finlandés. La leña, la estufa y la rama de abedul, vita, para flagelarnos en el momento de máxima sudoración. Estamos en un lugar de recogimiento.
Aunque, como práctica heredada, las sesiones acostumbran a ser en grupo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, en estos espacios, los más asépticos de las casas de campo se paría y aquí se preparaba el cadáver para el entierro. Y tras el baño de calor, un chapuzón en las aguas frías. En toda la región hay spas y centros que ofrecen estos tratamientos de calor y frío para limpiarnos de toxinas y desentumecernos. Con los poros abiertos y el alma serena, emprendemos la última etapa de nuestro viaje. Vinimos siguiendo su estela. Estamos en Laponia, a los pies de la luz boreal, en territorio saami, una zona del globo que se extiende por todo el norte de la península escandinava a unos 1000 kilómetros de Helsinki. Tierra de renos, de canoas, de artesanía. Reino de una naturaleza fascinante y muchas veces hostil. Escenario de una civilización única que lucha por no desaparecer. Laponia, un lugar remoto donde sentirnos fuera y dentro del mundo. En el sendero ártico atravesamos uno de los grandes lagos de Europa, el Inari. 1000 kilómetros cuadrados de agua que permanece congelada entre noviembre y junio. Una vez más, las islas de todos los tamaños, a centenares, jalonan nuestro viaje. Se ha convertido en costumbre que nos reciba el arco iris. En una de las orillas desembarcamos en la población que da nombre al lago. Aquí, en Inari, se asentaron los saamis. No les gusta que les llamen lapones. Hace casi 10.000 años. El principal museo de la ciudad, el Siida, recoge la historia de este pequeño pueblo indígena. Apenas hay 75.000 saamis en Escandinavia. Son la última tribu aborigen de Europa que ha aprendido a sobrevivir en las condiciones más duras. Las climatológicas y las derivadas del choque con los pueblos del sur y la modernidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las edificaciones saamis fueron destruidas. Solo se salvaron las que estaban en los lugares más remotos. A 11 kilómetros de Inari, en la isla de Ukon, caminamos por los reductos de una civilización única. Destino de los amantes de la vela. Este es un lugar sagrado para los saamis, centro de culto para los antiguos pescadores. La palabra Ukko hace referencia a un dios de su mitología. Animistas o chamanistas, sus creencias dotan de alma a todo elemento de la naturaleza. Aunque el cristianismo, desde el siglo XVII, ha ido ganando conversos. Pero la cultura saami tiene un referente inamovible, el reno. En la lengua local existen más de 400 palabras para nombrarle. Visitamos una granja a 15 kilómetros de Inari. Gracias al reno, las gentes del norte se hicieron pastores, aunque nunca dejaron de navegar y pescar. Este animal, dicen, les hizo prósperos. Solos o en pequeños rebaños, vagan por los parques naturales alimentándose de setas, líquenes y plantas. Están semidomesticados y debidamente marcados. Es mucho el provecho que se les saca. Su carne es base principal de la gastronomía. Vamos a degustar una de sus especialidades. Filetes de reno. La carne siempre bien sazonada, con puré de patatas y mermelada de frutas silvestres. Existen todas las formas imaginables de preparar reno. Pero el culinario no es el único uso de este animal. Sus pieles, huesos y cornamenta son protagonistas de la artesanía del lugar. Encontramos una buena muestra en el centro artesano de Inari. Las vestimentas, los gorros y el calzado forman parte de la artesanía tradicional. En esta tierra, al confín del norte del mundo,
los saamis tratan de conservar sus tradiciones. Estamos cerca. El bosque templado ha ido dando paso al boreal, frontera con la tundra y sus extensiones de hielo. Tundra, la palabra saami más extendida. Durante los 51 días que dura la época de penumbra, el sol apenas llega a asomar por encima del horizonte. Por eso, aquí la luz de invierno tiene su propio nombre, Kaamos, tenue y azulada. Ahí está, la aurora boreal, con sus violetas, azules y rojos tiñendo el cielo. El efecto del campo magnético del planeta sobre las partículas solares. El capricho lumínico más hermoso. Boreas, palabra griega que significa norte, califica este fenómeno, que sobrevuela el cielo cuando el sol parece despertar. En finés se llama rebontuli, fuego o cola del zorro. Hemos descubierto Finlandia persiguiendo su estela desde el sur, desde Helsinki, la capital. Con sus coloristas mercados y su arquitectura neoclásica y moderna, sus parques y su vida nocturna. La Dama del Mar, la ciudad entre dos luces. Porvoo, encantadora y medieval, con sus casas pintadas de rojo sobre su río sinuoso. Turku, la primera ciudad, antigua capital finlandesa y actual capital de la cerveza, con sus restos vikingos, sus pubs y el faro más alto de los países nórdicos. Enfilando el norte, penetrando en el verde y azul del país más boscoso de Europa, el que tiene una de las mayores concentraciones de lagos del mundo, llegamos a Tampere, la ciudad más importante del interior. Y en las orillas del lago Saimaa disfrutamos de los beneficios de una sauna. Y ya en Laponia, comimos carne de reno con los saamis, y en Inari conocimos su pasado legendario. Terminamos aquí, frente a la aurora boreal. Bajo su luz se despliega Finlandia.